Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Más adelante estaremos con la abogada Carla Swing. Hoy estamos con Edgar Paul León Puchaicela. Él es candidato para el Distrito 1 en este proceso 2019, candidato a concejal por Renovación Democrática, listas 111, con quien vamos a conversar. Él es una persona que conoce muy profundamente el tema de la transportación pública en el territorio cantonal, provincial y también nacional. Paul, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, en primer lugar, ¿por qué participar políticamente cuando hay actividades que simplemente se pueden desarrollar desde la tranquilidad de la casa y también de la parte profesional? Buenos días, Paul, buenos días. Buenos días, doctor Pablo Elino San Martín, gracias por invitarme a este prestigioso medio de comunicación, que es uno de los primeros en Loja que se ha preocupado por la tecnología vía online. Bueno, usted me hace la pregunta y en realidad, el tema fundamental, ¿por qué es que me involucro en el tema político? Y bien es cierto, Renovación Democrática es un movimiento que, con un grupo de personas, de seres humanos, que hemos decidido salir de esa zona de confort, porque en realidad queremos un cambio para Loja. Si quedamos en ese sitio, en esa zona de confort, obviamente que no va a suceder los cambios. Si bien es cierto, hay 40, 50 años que hemos sido gobernados por los mismos de siempre, con las mismas prácticas y las mismas costumbres, por no decir otras palabras más complejas. Bueno, en realidad ese es un reto que hemos dejado, la tranquilidad del hogar. Estamos sacrificando nuestro tiempo de nuestros hijos, de nuestra familia, en verdad, porque queremos realmente, en mi caso personal, yo quiero que Loja sea una ciudad moderna. Si bien es cierto, comparamos con lo que es Zamora, Cuenca, que están cercanas. Ha habido un gran adelanto y Loja ha tenido un retroceso. Se ha centrado en cosas que única y exclusivamente para beneficiar a un cierto grupo, que es el centro de la ciudad. Pero nos hemos olvidado que Loja también son los barrios de afuera, la periferia. Barrios, si usted sale a 1 kilómetro del centro de la ciudad, encuentra sectores sin asfalto, sin vialidad. Cuando hay verano comen polvo y cuando hay lluvia se bañan en lodo. Entonces temas como esto, por temas como estos es que me he decidido participar, porque en verdad, como le digo, es un cambio para Loja, un cambio para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. Bien, por ejemplo, el tema de cambiar algunas cosas que no se han construido, por ejemplo, en materia de beneficio para la población. Hay un tema que se está discutiendo a nivel nacional y también provincial, es el tema de la movilidad de transportación pública. Usted es conocedor de ese tema. ¿Cómo podemos poner en el tapete de la discusión un tema que no nos pueda herir a ningún sector, sino más bien poder que nos permita, a través de ese disenso, generar un consenso? Realmente, con la experiencia que tengo, años que hemos estado en la dirigencia, siempre, y por eso ese ha sido el motivo de mi participación. Siempre he dicho, a ver, señores políticos, conversen con los transportistas que nosotros tenemos soluciones. Por ejemplo, el diálogo va a ser el primordial entre todas las áreas de transporte, ya sea taxis, ya sea buses, busetas escolares, camionetas, camiones de carga. O sea, debe armonizarse entre todos los actores para de ahí sacar las conclusiones sin perjudicar a ninguna clase. Porque el tema es la socialización y practicar una reingeniería para determinar qué es lo que se va a hacer. Si bien es cierto, cuando hablamos en tema de taxis, aquí en Loja existen 1.727 taxis. 1.700. 1.700. Son 1.111 en cooperativas, 466 en compañías y la última que se creó, el taxi eléctrico, son 50 cupos. Realmente esos temas son complejos, yo le digo, porque cuando hablamos en técnica, la técnica se maneja en la base que dice de cada 1.000.000 de habitantes usted saca 3.000 unidades de taxi que dan servicio.
Si bien es cierto, si le sacamos el comparativo, aquí en Loja pues estamos hablando prácticamente, voy a hablar a grosso modo, no tengo el número exacto, pero hablábamos de unos 700 taxis. La técnica que se le aplica es en el extranjero, pero acá en el Ecuador se le pone más o menos 40%. Entonces hablamos aquí una sobrepoblación, una sobreoferta de alrededor entre 500 y 600 taxis de más. De igual forma, ¿eso qué hace? Complica, por ejemplo, la movilidad. Si bien es cierto, regenerar fue un proyecto que habrá que fiscalizarlo, porque no se ha contemplado las áreas de estacionamiento, dificultad en la movilidad. Entonces habrá que fiscalizar ese tema, porque no se determinan las áreas para que uno tenga una fluidez rápida. Entonces, mire, tomando ese parámetro, tomando el tema de lo que es el transporte urbano. El transporte urbano se ve afectado también porque no hay las líneas claras, buen acceso, o la vialidad. Usted va por ciertas líneas y no tienen la facilidad de que puedan movilizarse. Hay baches, un hueco tras otro hueco. ¿Y qué termina haciendo eso? Eso termina perjudicando al transportista, al dueño de la unidad. Entonces, habrá que hacer un estudio, una replanificación, ¿sí? Tocará retomar el tema también de lo que es la troncal, que sea el tema de buses, habrá que retomar el tema en donde también tiene que invertir el municipio, porque si bien es cierto, el tema del Situ ha sido un tema de que se lo robó un político, que lamentablemente por sus malas actuaciones salió del cargo, el pueblo lo derrocó. Ese señor se lo robó, ese proyecto, que era del ingeniero Marco Carrión, y lo hizo la administración de otro alcalde que fueron compañeros de escuela. Pero lamentablemente, cuando un proyecto no es de ellos, obviamente que las cosas no van a funcionar y no van a salir conforme debe ser. Sin embargo, quienes han terminado pagando son los compañeros del transporte del servicio urbano. ¿Y en dónde está el municipio de Loja? Porque ellos deberían haber puesto los recursos, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de esos temas, hay que también conversar con ellos para que el sistema de la línea troncal, hablamos Sauces Norte de Argelia, sea una línea exclusiva para ellos, o sea, tengan la facilidad. Inclusive ahí yo también voy a otro tema. Cuando se habla del tema de la ley, el artículo 190 del reglamento dice claramente que se debe hacer una ordenanza de acuerdo a las necesidades del sector. Entonces, eso nos da la facilidad. Si bien es cierto, la ley contempla 40 kilómetros por hora en la zona urbana para transporte de buses. Oiga, y cuando vemos el vacío que dice, se contempla zona urbana, se contempla perimetrales y la carretera abierta. 3 tipos de vías. Y si usted hace la comparación en lo que era anteriormente, no hay avenidas. Anteriormente tenían avenidas. Ahí es cuando el municipio, con una ordenanza, sí puede cambiar ese rango de velocidad, pero sujetándose también a lo que dice el artículo 34 del reglamento, la ley, que dice que las ordenanzas que se emitan será con la supervisión, hablemos de así, de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces ahí tenemos que trabajar, pero como le digo también, se debe trabajar norte-sur y también coger a ver si una persona baja de Belén, se puede hacer la línea de transferencia. ¿Para qué? Para que ese bus no salga a contaminar el tráfico al centro de la ciudad y se puede hacer la línea de transferencia. Hay que replanificar el tema del anillo de transferencia que es en la terminal terrestre. Tenemos un anillo ahí, tenemos el otro anillo que es abajo en la banda, que se lo amplió para el zoológico cuando no se está dando el uso necesario. La otra del terminal se está haciendo para el tema de buses interparroquiales y el tema de la parte del centro en el Supermaxi, que está funcionando el Situ, cuando eso es una línea de transferencia. Entonces hay que replanificar esto y también, como digo, el consenso de los transportistas para mejorarles el tema de las vías, porque hay sectores que no están conectados. Si nos vamos al tema de, por ejemplo, de lo que es el sector del operador, allá hay ciudadelas que no tienen servicio de transporte. Oiga, y con una simple decisión se puede mejorar el tema del usuario, de las personas que habitan en el sector, porque hay bastante estudiante. Entonces ellos tendrán que tener la prioridad. Si vamos por el otro tema, mire, en las mañanas siempre se escuchan las denuncias, que los buses bajan llenos de Belén, de Plateado Belén, Bolonia, bajan llenos con estudiantes en la puerta. ¿Sabe por qué? Porque hay una mala planificación. Hay gente que ha llegado a la unidad municipal de tránsito, pero
dirigen todo de un escritorio, cuando se debe consensuar. Oiga, qué fácil es reprogramar. Si tenemos horas pico, podemos reprogramar y poner turnos más seguidos para dar una mejor movilidad. Entonces, temas como esto hay que tocarlos, pero siempre, como digo, con el transportista, con el que sabe, porque dice, una cuchara, sí puede menear la olla, pero si meten 10 cucharas la dañan. Claro. Ahora, por ejemplo, claro, el territorio vial urbano habría que definirlo y determinar cuál es el territorio para ese tipo de actividad de movilidad como es la transportación urbana. Usted habla también que hay exceso de 600 taxis de más en la ciudad de Loja. Correcto. Claro, hay una lógica que supuestamente es internacional, pero el mundo está encaminado en mantener el aire limpio y puro para los habitantes, y a lo mejor esa variable o esa forma de cómo observar cuántas unidades se necesitan en una ciudad a lo mejor va a cambiar en ese sentido. La pregunta es, a raíz de la subida de los combustibles por parte del presidente Lenín Moreno, que para mí no lo hizo simplemente por hacerlo, tenía una finalidad de poner a discutir si realmente es necesario mantener los subsidios de los combustibles a la transportación. Y hay voces a nivel nacional que dicen, la transportación pública no es que nos están dando un beneficio, es una actividad laboral que tiene subsidios por parte de todos los ecuatorianos. ¿Y por qué la transportación tiene esos subsidios y no brindan un buen servicio? Por allí comienzan ya a tejerse voces en el sentido de que no tienen corona la transportación pública. Paul. Bueno, ese es un tema bien complejo, yo diría, porque si bien es cierto, el gobierno habla de 3 rangos de subsidio. En el grupo A hablamos de 270 galones de combustible, en el B habla de 240 y en el C de 210, algo así. Pero si bien es cierto, aquí en Loja un taxista recorre entre 200 y 300 kilómetros, que significa que con el consumo que teníamos anteriormente, al incremento nuevo, hablamos de 4 o 5 dólares más. 200 a 300 kilómetros diarios. 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 Sí. Entonces hablamos entre 4 y 5 dólares que nos cuesta prácticamente, se va más del presupuesto. Entonces, cuando hablamos de subsidios, a ver, en el tema de subsidios todo el mundo está beneficiando, porque no es solo el taxista. Si bien es cierto, en el Ecuador son 55,000 unidades de taxi. Y si vemos el parque automotor, nosotros no somos ni el 15% del parque automotor a nivel nacional. Entonces tendríamos que también tocarlo por ese lado. Por otra parte, cuando hablamos de mejorar el tema del medio ambiente, Loja se caracteriza por tener uno de los mejores parques automotores del país. Si bien es cierto, hacen la comparación con lo que es Cuenca, Machala, sector de por allá, tenemos el mejor parque automotor. Claro. Entonces, en ese aspecto, aquí un taxista casi cada 5 años está cambiando la unidad, está mejorando. Entonces, no tenemos mucho problema en ese aspecto. Claro que deberíamos ir también a las nuevas tecnologías, pero si bien es cierto, para aplicar las nuevas tecnologías, como lo hicieron ya con el tema del carro eléctrico, el carro eléctrico no cumple las necesidades básicas y prioritarias. Si bien es cierto, cuando se daña una batería, que se cambia por celdas, como se dice, o por partes, una ¿Esos batería... desechos dónde van? Claro, exactamente. Y vamos al costo. Dice la teoría que tendría que durar al menos 300,000 kilómetros, pero cuando hablamos de una teoría, bájale el 40%. ¿Cuánto nos da? O sea que hablamos que en 2 o 3 años la batería ya no vale. ¿Y cuánto se ha ahorrado el compañero taxista? ¿Cuánto se ha ahorrado? 4 dólares diarios. Que en 4 años más o menos hablamos de 5.500 dólares. Y cuando le toque comprar la batería en Europa cuesta 9.700 dólares. Claro, pero yo siempre he manifestado una situación, por ejemplo, si queremos hablar de transportación pública para la ciudad de Loja, porque la cuestión también hay que analizar la parte geográfica donde está ubicada la ciudad de Loja, que es prácticamente una olla que está en el asiento de una olla, la ciudad de Loja. Y el tema de la contaminación sí incide ese aspecto geográfico. Entonces, alguna vez manifestaba, ¿por qué no diseñar el tipo de transportación para la ciudad de Loja? Eso incluía hasta un diseño exclusivo de buses de transportación urbana para esta ciudad. Por eso le decía doctor Pablo, a ver, cuando se toca el tema de la troncal, que debe ser un carril exclusivo para lo que es Sauces Norte, Argelia, obviamente tendrá que haber un proceso para determinarlo luego que sea un solo tipo, o sea, al tiempo, un solo tipo de transporte, al tiempo tendrá que cambiarse.
tendrá que cambiarse, pero obviamente no se lo va a hacer en ese momento, porque si en ese momento estamos viendo, la mayoría de compañeros del transporte urbano han hecho la inversión de 150.000 y 180.000 dólares en cada unidad de transporte. Y usted sabe que para recuperar ese capital no va a demorar menos de 5 o 7 años. Entonces eso tiene que ser un proyecto a largo plazo en donde ya se vea la nueva, inclusive ya mejore la tecnología. Y ya tendrán que ir, por ejemplo, buses cero contaminación, que serán el tema de buses eléctricos. Tendrá que manejar como se lo está manejando en Guayaquil, por ejemplo. Claro. Entonces hay que sembrar, en ese momento hay que sembrar las bases. Hay que mejorar el sistema de las paradas. Cuando ya tengamos toda esa infraestructura y los compañeros hayan podido pagar esa inversión que la hicieron en ese momento, ahí sí ellos ya podrán hacer esa nueva inversión, porque caso contrario es perjudicar las economías. No se Claro. puede tomar malas decisiones. Y además de ello, un poco modernizar las paradas. Por ejemplo, yo alguna vez utilicé las paradas y la transportación pública y observé, por ejemplo, esas torniquetes, Torniquetes, sí. Para salir un ciudadano de la parada. Eso es un peligro. Yo creo que deberían de exigir que se retiren todo eso. Y además de ello, ¿cómo es que un paso a desnivel, que supuestamente es para la ciudadanía, se tenga que pagar 30 centavos para poder utilizar ese paso a desnivel? Lamentablemente, eso le digo, Pablo, cuando las personas trabajan desde un escritorio, no ven las realidades. Cuando se habla de una ley de tránsito, la ley de tránsito es para prevenir los accidentes y es para cuidar la vida del ser humano. Sin embargo, aquí no se ha visto eso, simplemente se ha visto por un mero capricho de la persona que está en el escritorio y dice, hagamos esto y se acabó. ¿Y cuántas personas se nos cruzan por la vía? Ese paso debe ser habilitado específicamente para las personas, los peatones que desean hacer el cruce de vía sin poner en riesgo su integridad, su vida. Perfectamente, Paul. Yo te agradezco por esta presencia a través de Prensa Radial y seguiremos analizando estos temas de la transportación porque es el momento de poner la discusión para que la ciudadanía y los sectores de producción y también los mismos transportistas comencemos a dedicar un tiempo para analizar qué tipo de transportación debemos tener en la urbe lojana. Hay que ir cambiando, como digo, pero son procesos a largo plazo, hay que poner las bases y como candidato de Renovación Democrática, lista 111, pues obviamente conozco bastante del tema, tengo grandes amigos en todas las modalidades de transporte y lo más viable es la mesa de trabajo con ellos para determinar lo que se puede hacer sin perjudicar a nadie y el único ganador sea el pueblo, que sea el usuario del servicio de transporte. Perfectamente, gracias Paul. Paul León Puchaycela, candidato a concejal por el distrito número 1 del Cantón Loja. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.